buenas tardes o buenos días. En primer lugar, saludar a todos los asistentes a este seminario, este segundo seminario de verano de LISEN, y agradecer tanto a la dirección del centro universitario como a los organizadores de este segundo seminario por haber tenido la amabilidad de invitarme, algo que espero no defraudar la confianza depositada en mí. Para ello, hoy me corresponde a mí desarrollar la ponencia que pueden ver en sus pantallas, la inteligencia como un instrumento de la seguridad en un entorno complejo. La inteligencia es una función y un área de conocimiento que va más allá del ámbito de la seguridad, como es el caso de la inteligencia económica o de la inteligencia competitiva, por ejemplo. Pero en estos minutos vamos a centrar de manera exclusiva el tema en su relación con la seguridad, para lo cual haré una breve aproximación a cómo ésta se entiende en las primeras décadas de este siglo y previamente a ello describir la complejidad por la que se caracteriza el entorno que determina la seguridad de nuestros días y con ello entender la dificultad para generar un sistema adecuado de inteligencia, que será la última parte de esta ponencia. El título de la ponencia, como ven ustedes, se destaca dos aspectos claves que voy a abordar a lo largo de la misma. En primer lugar, se resalta el carácter instrumental de la inteligencia en relación precisamente con la seguridad. Se podría decir que constituye un escudo protector de esta, en la medida que le permite anticipar situaciones, dotándolo así del carácter preventivo que debe tener la seguridad en nuestros días. La segunda idea pone el énfasis en la complejidad del entorno que define la seguridad en esta tercera década del siglo XXI. Comenzaremos por este último aspecto, por entender el contexto en el que nos movemos, para lo cual se precisa diferenciar el significado de dos palabras, aunque íntimamente relacionadas, en ocasiones utilizamos indistintamente, como son entorno y contexto. El primero es más generalista, se refiere a todo lo que conforma el ambiente que nos rodea, mientras que el segundo se refiere al conjunto de circunstancias, ya sean políticas, económicas, sociales, etcétera, que rodean o influyen en un hecho o circunstancia determinada. Entendido de este modo, el estudio del entorno y su posible evolución es una actividad relacionada, podríamos decir, más directamente con la estrategia, mientras que la inteligencia busca generar el conocimiento necesario sobre una situación determinada, se centra o requiere en mayor precisión tratar con el contexto, para de este modo identificar los riesgos y las amenazas que pueden afectar al elemento fundamental a proteger. Así, el contexto estratégico se podría definir como el ámbito nacional, regional e internacional en el cual se definen los intereses de seguridad esenciales y se desarrollan, formulan e implementan las políticas de seguridad. Uno de los problemas, posiblemente el problema clave, al que se enfrenta el analista de inteligencia al tratar de estudiar el contexto, es que se le plantean tres niveles diferentes de conocimiento. El primero y más sencillo de tratar es determinar la información disponible, o lo que es lo mismo, lo que sabemos sobre un determinado asunto. Sé lo que sé. El segundo, también relativamente fácil de precisar, busca averiguar aquellos aspectos que no conocemos o sobre los que no tenemos la información suficiente, lo que en similitud con la expresión anterior podríamos decir sé lo que no sé. Y el tercero, donde radica la verdadera dificultad de un análisis objetivo y realista, se refiere a todos aquellos elementos y factores que son desconocidos, incluso que no sabemos de su existencia, de su comportamiento o de su propia naturaleza. Estamos en lo que se podría considerar la esencia del problema complejo.
es decir, no sé lo que no sé. Mientras que los dos primeros se ajustan en cierta medida a la racionalidad, el tercero tiene que ver con la complejidad, entendida esta como una puesta en guardia contra la clarificación, la simplificación o la reducción demasiado rápida. Tres rasgos identificativos, por cierto, de los populismos que hoy tanto afectan a nuestras sociedades. De acuerdo con Edgar Morin, la complejidad se refiere a primera vista a un fenómeno cuantitativo, a una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades, pero también comprende incertidumbre, indeterminaciones y fenómenos aleatorios. Es decir, la complejidad está relacionada con el azar, lo que Clausewitz, en su obra de la guerra, denominaba la fricción. La complejidad precisa un nuevo modo de pensar sobre la conducta colectiva de muchas unidades básicas que interactúan entre ellas y están capacidades para evolucionar en el tiempo. De acuerdo, como nos dice en este sentido también Stigman, este entorno complejo se caracteriza por ser un sistema muy sensible a las condiciones iniciales o pequeñas perturbaciones, no siempre fáciles de detectar y menos aún de identificar y cuantificar. Un sistema en el que es muy grande el número de variables independientes, lo que complica los procesos de análisis. Un sistema en el que hay opciones múltiples o trayectorias por las que se puede evolucionar, obligando de ese modo a dejar de lado las soluciones tradicionales de suma cero y buscar las opciones más allá de lo racional. ¿Cómo podríamos definir este nuevo contexto internacional de nuestros días? Sin duda podríamos estar horas discutiendo sobre sus principales señas de identidad, pero quizás una de las más significativas sería la falta de un liderazgo global, lo que le convierte al sistema internacional, ya de por sí anárquico, en un sistema de gran complejidad e incertidumbre. Charles Kupchan denomina este nuevo sistema internacional como post-occidental, en el que se describe como un mundo de varios centros, caracterizado primero por el desequilibrio entre el poder económico y geopolítico. Segundo, por una globalización descentrada en el que las potencias ya no se focalizan preferentemente en los temas globales, sino que ponen su atención también en los asuntos regionales. Tercero, por la importancia creciente del nivel regional, precisamente en el propio sistema internacional, dejando en ocasiones en desventaja estos entornos regionales a las propias potencias globales. Y cuarto, porque los valores y principios tradicionales de las sociedades occidentales no permiten dar respuestas a problemas que, como la seguridad, precisan de un enfoque cosmopolita y, en consecuencia, se relativizan las agendas internacionales. Un elemento clave para entender este nuevo contexto internacional de la seguridad es el que tiene que ver con la sociedad y los valores. Hoy nos movemos en lo que Bauman denomina las sociedades líquidas, en las que todo se relativiza y en las que predomina la posverdad, al sustituir la información por la propaganda, la cual encuentra en las redes sociales una extraordinaria polea de transmisión. Así, la fusión de esta relativización de los valores, unido al impacto de las nuevas tecnologías, nos lleva a estar inmersos en lo que podríamos denominar una nueva revolución social. Pero, ¿cuáles son los valores en los que sustentan nuestras sociedades? Pues miren, sin que sea una lista cerrada, me permitiría enumerar los siguientes. El Estado de Derecho como bien supremo en el que se sustenta el Estado. El estado de bienestar que impulsa el desarrollo humano. Las libertades individuales que reafirman la soberanía de la persona. Los fundamentos darwinianos ejemplarizados en el esfuerzo de superación, en la centralidad de la persona, en la humildad y en el sacrificio personal. La cultura basada en nuestra herencia histórica y otros valores en los que podríamos destacar la generosidad, el valor, la dignidad, el bien común o el sentido del deber, entre otros. Se podría afirmar que todos ellos, cuando no cuestionados, sí al menos relativizados en nuestros días, incluso en las democracias
más desarrolladas. Refiriéndonos a la seguridad desde su dimensión social, esta mutación en los valores hacia el cortoplacismo, el hedonismo, la posmodernidad, fundamenta el relativismo y los eslóganes, o incluso la pérdida de la propia centralidad del Estado. Configura un contexto de inestabilidad ciertamente preocupante. A este entorno internacional que ha ido configurándose desde comienzos de este nuevo siglo, hay que añadir las consecuencias de la pandemia iniciada en China a finales de 2019. Así, no sería exactamente ajustado a la realidad afirmar que el COVID-19, ha sido la causa o incluso el origen de este nuevo entorno, en particular en lo que la seguridad se refiere, pero sí parece obvio que ha sido un multiplicador del cambio en un contexto internacional, de manera que tras la crisis del COVID se dibuja un escenario de gran complejidad e incertidumbre en el que la seguridad cobra una mayor dimensión como un problema perverso, entendiendo por tal aquel que para el que no se disponen ni de los medios, ni en muchas ocasiones, ni de las competencias para resolverlos. La seguridad debe ser conceptualizada desde las ciencias sociales y considerada hoy más que nunca como una de las principales políticas de Estado. En consecuencia, se debe contar con estrategias que ayuden a materializar sus objetivos e intereses y a la vez orienten a los propios tomadores de decisiones. La crisis sanitaria generada por este coronavirus, lejos todavía de finalizar, la situación está lejos todavía de finalizar. La situación económica generada en parte por la COVID nos va a imponer un freno al desarrollo que los expertos cifran en un entorno temporal de unos 10 años. Por otro lado, la brecha entre ricos y pobres se va a incrementar, lo que a su vez va a ser un generador de la conflictividad en sus diferentes dimensiones, tanto en el orden interno de los estados como en el ámbito internacional. La polarización seguirá en aumento, dando fortaleza a las identidades excluyentes, como de hecho estamos viendo incluso en las sociedades desarrolladas, como es el caso de la española. El orden internacional es cada vez más difuso, en ocasiones más cercano a un estado de caos, y todo ello sin olvidar la influencia de la globalización digital, la afectación al medio ambiente o los cambios profundos del sistema de valores de las sociedades occidentales. La estrategia debe conocer el entorno y tratar de influir en él para obtener la necesaria ventaja estratégica. La cuestión clave es si nuestro pensamiento y cultura estratégica está en condiciones de enfrentar este nuevo contexto de la seguridad y apoyar su dimensión y definición como política de Estado. En este contexto extraordinariamente complejo, dinámico e incierto, en el que la inteligencia tiene que ser aplicada para generar conocimiento, que requiere unos entornos de seguridad tan sumamente volátiles. Bien, pues visto el contexto, descrito ese contexto que caracteriza esta tercera década del siglo XXI, pasamos a hablar de la seguridad. La seguridad ha sido y sigue siendo una de las grandes prioridades del ser humano, de modo que las diferentes sociedades, pueblos, culturas han orientado siempre sus esfuerzos para alcanzarla. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su obra sobre la motivación escrita en 1943, en la que introdujo la jerarquía de las necesidades humanas, las cuales prioriza en su conocida pirámide, estableciendo que solamente cuando se han garantizado las más básicas se puede alcanzar las superiores, en las que la seguridad ocupa precisamente el segundo lugar, tan solo detrás de las necesidades primarias del ser humano. De acuerdo con este autor, las necesidades que ocupan un lugar superior no podrían ser alcanzadas si no se encuentran satisfechas las anteriores. Ahondando más en la importancia de la seguridad, cabe considerar desde su dimensión holística y en particular al priorizar la seguridad humana, los dos últimos niveles de esta pirámide se justaponen, por cuanto esta última, la seguridad humana, se orienta al desarrollo del ser humano en su sentido más amplio y el cual no se puede alcanzar si no se cuenta con un entorno seguro y por otra parte a un mayor desarrollo las sociedades son más seguras.
Uno de los aspectos que tienden a dar una mayor complejidad a la seguridad es su relación con la percepción. No se interpreta del mismo modo ni por las personas, ni por las sociedades, ni por los propios estados. A mayor prosperidad y riqueza se tiene mucho más que perder, motivo por el que el concepto de seguridad occidental suele capitalizar los estudios de seguridad. Por otra parte, y refiriéndome a los estados, el norte global tiende a maximizar su seguridad frente a potenciales amenazas mediante el poder, mientras que los países en desarrollo, lo que se conoce como el sur global, sus principales preocupaciones son la pobreza, la salud, el desarrollo, etcétera. Aspectos estos que deben ser abordados no desde el poder, sino precisamente desde la emancipación. Por todo ello, la seguridad debe ser estudiada desde las ciencias sociales como una disciplina de amplio espectro. Un buen método para su ajustada conceptualización es tratar de responder a las 4 preguntas que nos propone Williams en su publicación de estudios de seguridad y que ven en la pantalla. Respondiendo a la primera, ¿qué es la seguridad? No resulta fácil encontrar el significado de un término tan amplio y complejo como este, el cual debe ser abordado desde varios campos del conocimiento, relacionado, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, con las ciencias sociales. Pero sí parece claro que estamos ante un concepto esencialmente controvertido al cual no nos podemos aproximar desde la abstracción. La supervivencia es una condición de la seguridad y la seguridad es una capacidad y ambas están relacionadas, condición y capacidad, supervivencia y seguridad, pero no son lo mismo. De hecho, esta última, la seguridad, busca precisamente garantizar la supervivencia, es decir, la libertad frente a todo tipo de amenazas. La seguridad debe ser entendida como un sistema de relaciones entre diferentes actores, una relación entendida en términos tanto negativos en la medida que busca o pretende la ausencia de amenazas, como positivos si la consideramos como una condición que permite que las cosas sean posibles o cuando menos plausibles. La segunda pregunta, ¿la seguridad de quién? Es el segundo punto de análisis teórico de Williams y pretende determinar el objeto de la seguridad, puesto que si no se determina el objeto, no tiene ningún sentido la seguridad. Tradicionalmente hemos centrado el objeto de la seguridad en el Estado, ha sido el referente tradicional de la seguridad. Era, si no el principal, cuando no el principal, sino el exclusivo en muchas ocasiones. Progresivamente se han ido apareciendo otros referentes, como son las personas, como son las sociedades, el medio ambiente, etcétera. De manera que ya no existe un referente único para la seguridad, sino que debe ser estudiada desde un enfoque más amplio y profundo. La tercera pregunta, ¿qué constituye un asunto de seguridad? Para dar respuesta a esta pregunta implica analizar los procesos con los que se construyen las agendas de seguridad. Quizá la clave para responder a esta pregunta es determinar quién decide las amenazas. ¿Por qué incluimos esas amenazas? ¿A qué intereses enfrentan? ¿Y cuáles son las razones para ellos? Bueno, una primera aproximación sería dar una respuesta fácil, pues pareciera claro que son las propias potencias las que marcan las agendas de seguridad. Un ejemplo de ello es cómo Estados Unidos convirtió el terrorismo en una amenaza global tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, aunque países con menor poder global, como el caso del Reino Unido o de España, llevaban décadas sufriendo las consecuencias de esta amenaza del terrorismo. En el extremo contrario, se puede identificar la poca influencia de algunos países africanos del tercer mundo, cuya principal amenaza es el SIDA, la pobreza extrema, las hambrunas. Bueno, pues este tipo de amenazas, que ellos las sienten como sus principales amenazas, en muchas ocasiones se incluyen de una manera con poca fortaleza en las agendas globales. Entonces esto refuerza lo que decía anteriormente de la seguridad como percepción.
no es la misma percepción desde el norte desarrollado que desde el sur por desarrollar. En ese sentido, la Organización de Naciones Unidas, en el año 2004, en su documento Un Mundo Más Seguro, identificaba 6 grandes grupos de amenazas, que no vamos a entrar en detalles, como pueden ser las amenazas sociales económicas, las enfermedades, infecciones, etcétera. Por supuesto, los conflictos entre estados, los conflictos en el interior del estado, las armas de destrucción masiva, el terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional. Es decir, un grupo de amenazas que afectan a la seguridad, pero que es, vuelvo a insistir, que es muy diferente si son analizados desde el norte y el sur. Mientras que para el norte desarrollado, los principales desafíos a la seguridad internacional, sus propios intereses nacionales, vienen de la mano de las armas de destrucción masiva, del terrorismo internacional, pero para esos países en desarrollo, los segundos, como son las amenazas sociales, económicas, los conflictos entre estados incluso, deberían tener una mayor prioridad para ellos. En síntesis, se podría decir que existen 2 grandes tendencias para determinar qué constituye un asunto de seguridad. La primera, aquellos que defienden que debe ser priorizar las cuestiones que tienen que ver con el conflicto armado y con la amenaza del uso de la fuerza militar. Es decir, se concede una capital importancia al poder. Y la segunda visión en los que sostienen o abogan por la necesidad de garantizar las condiciones fundamentales del desarrollo humano, como son la salud, los recursos, la educación, más acorde con lo que quiere decir la emancipación en detrimento del poder. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo se puede alcanzar la seguridad? Esta cuarta de las preguntas atiende no solamente a determinar lo que significa la seguridad y cómo ésta es percibida en las diferentes partes del mundo, sino en los actores que pueden conformar un futuro que permita alcanzar los efectos deseados. Aquí el problema radica en que la seguridad plena es una utopía, no es alcanzable porque las potencias ni tienen las capacidades necesarias ni la voluntad de alcanzar agendas consensuadas. Por ello, la clave en este asunto es determinar el grado de inseguridad que estamos dispuestos a permitir o aceptar, es decir, qué nivel de vulnerabilidad aceptamos. Otro punto clave es entender la creación de un entorno de seguridad deseable contribuye a crear ese entorno contribuye una gran diversidad de actores en la que los estados ya no son los únicos, sino que entran organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, incluso las propias personas, algunas de ellas con una notable capacidad de influencia. Bien, entonces, admitida esa complejidad para encontrar una definición precisa a los temas, al concepto de seguridad, propongo analizarlo con cuatro lentes. La lente del estado, condición alcanzada a mantener, la de la situación que debe ser manejada, como una acción o conjunto de acciones a desarrollar y como una función que tiene que ver con la responsabilidad de los actores. Si con la primera lente nos fijamos, nos centramos en el objeto referente de la seguridad. Y si el fin último decimos que es la supervivencia de la organización, se trata de identificar aquellos elementos o aspectos esenciales que la conforman. Así, si nos referimos a un Estado, estaremos hablando de su soberanía. Si lo hacemos sobre una comunidad, será su identidad. Si el objeto de referencia son las personas, hay que atender al desarrollo o su integridad, y al hacerlo en relación con el medio ambiente, pues sin duda hay que hacerlo sobre la sostenibilidad. La segunda lente se fija en los desafíos que afectan o pueden afectar a los valores o intereses que pueden incidir sobre el referente de seguridad. Es decir, debemos identificar los riesgos y amenazas a la seguridad. La cuarta lente nos ayudará a determinar la visión
a disponer de la visión para identificar la finalidad de la seguridad, para a partir de ella definir las estrategias y aplicar los medios. Y la última lente, que tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, entendemos a la seguridad como un conjunto de relaciones entre los derechos de las personas, libertad del miedo y libertad del deseo, o mejor dicho, libertad frente al miedo y libertad frente al deseo, y las obligaciones de los gobernantes. En síntesis, la seguridad va mucho más allá de su dimensión militar o política y debe ser analizada desde diferentes puntos de vista, lo que permitirá encontrar soluciones que superen las tradicionales respuestas de suma cero e incluso vayan más allá de las opciones racionales. Solamente desde un enfoque holístico podremos entender la complejidad e incertidumbre de la seguridad de este siglo XXI. Proponemos un modelo de seguridad de 360 grados, atendiendo a la condición de seguridad del objeto de una manera multidimensional que tenga en cuenta su vulnerabilidad en relación con las amenazas generadoras de riesgos, lo que le confiere su carácter global, la definición de políticas y estrategias, la generación de recursos o la aplicación de las capacidades necesarias requiere tener visión, que permite hacer lo correcto en las complejas situaciones que se generan, y si consideramos que la seguridad es una responsabilidad de los gobernantes y un derecho de los ciudadanos, es lo que hace que sea considerada de una manera integral, para una precisa definición de las responsabilidades compartidas. Pues la seguridad es una responsabilidad compartida en la que la persona no es simplemente el sujeto pasivo, sino que es un elemento activo de la misma y a la vez el objeto principal a proteger. Bueno, pues podríamos establecer una primera conclusión que sería obvia, es la complejidad de la inteligencia en este dificultoso concepto de la seguridad del siglo XXI. Estaremos entonces ahora en mejores condiciones de comprender cómo puede contribuir la inteligencia, y para ello utilizaremos las dos primeras lentes descritas anteriormente, la que tiene que ver con el objeto y la que atañe a la seguridad como situación. Por otra parte, la inteligencia no se limita al ámbito de la seguridad, sino que se trata de una actividad o función básica en los procesos de toma de decisiones, que orientan la actividad y, en su caso, el cambio en toda organización empresarial o gubernamental, como sería el caso de la empresa, de la inteligencia competitiva. Todo cambio está forzado en ocasiones y siempre condicionado por el contexto en el que se mueve, lo veíamos al principio. Quiere decir que además de conocer nuestras propias fortalezas y debilidades, se precisa conocer las oportunidades y amenazas que conforman el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad. Ya nos refiramos al Estado o a una organización empresarial. La inteligencia es, pues, la herramienta capital que nos va a facilitar la información precisa sobre los procesos internos, así como del contexto externo, permitiendo con ello alcanzar una posición de ventaja en la toma de decisiones. Centrándonos en la relación de la inteligencia con la seguridad, cabe concluir, a la vista de lo hasta aquí expuesto, que no es tarea fácil. Sin duda, dar certeza, o al menos de reducir la incertidumbre en entornos tan complejos como los sistemas abiertos, como es el caso de la seguridad en nuestros días. Y por ello la inteligencia también ha tenido que adaptarse permanentemente a este nuevo y complejo contexto. La primera consideración en la obtención de inteligencia, la primera lente, debe centrarse, como hemos visto, en la supervivencia del objeto a proteger. Es decir, la soberanía, si me refiero al Estado, la identidad, la comunidad, etcétera, como hemos visto. Se podría afirmar que este ha sido uno de los principios inmutables de la obtención de inteligencia, el objetivo como foco de la actividad de inteligencia. Lo que ha cambiado no es tanto el concepto de inteligencia centrada en el objetivo, como acertadamente nos propone Robert M. Clark,
sino la naturaleza del propio objetivo, el que tradicionalmente ha sido un sistema cerrado, como pueden ver en la parte izquierda inferior de la pantalla, en el que las interacciones exteriores eran relativamente limitadas, para pasar hoy en día a constituir un sistema abierto, con unos niveles de relaciones mucho más extensos, con una organización no lineal, sin responder a un orden jerárquico y caracterizados por un mayor dinamismo. Un ejemplo paradigmático de esta evolución es el caso del terrorismo. Poco o nada tiene que ver este terrorismo nacionalista, como pudo ser el terrorismo de ETA, al terrorismo fundamentalista encarnado por Al-Qaeda o Estado Islámico. Por una parte, desde la perspectiva del análisis, este ha tenido que centrarse de una manera más eficiente, atendiendo a esta mayor complejidad del objetivo, como nos indica Clark en su obra. Esto, entre otras consecuencias, ha llevado a cambiar el ciclo de inteligencia, como veremos más adelante, para romper ese modelo tradicional y rígido y conformar uno más abierto y dinámico. Pero también, si atendemos al carácter multidimensional de la seguridad, como hemos visto anteriormente, ha motivado que la inteligencia se haya visto obligada a ampliar sus campos de actuación. De manera que ha llevado a abrir nuevos conceptos, como es el de la inteligencia colaborativa, del que hablaremos al final de esta ponencia, en el que la inteligencia ha mutado de ese concepto tradicional de la información es poder al actual del conocimiento es compartir. Desde la segunda lente, desde la lente de la situación, ya veíamos que se centraba sobre los riesgos y las amenazas, lo que requiere a su vez un exhaustivo análisis del contexto, como hemos visto. Aunque los vocablos riesgos y amenazas suelen utilizarse en pocas ocasiones aleatoriamente, existen notables diferencias entre ambos. Los primeros pueden ser entendidos como los efectos provocados por determinadas situaciones o hechos, mientras que las amenazas tienen que ver con el origen de aquellos. Y en la mayoría de los casos, excepto en los fenómenos naturales, existe una intención y capacidad manifiesta de causar un mal. También sus diferencias se estriban en el grado de visibilidad, así mientras que las amenazas pertenecen al mundo de lo tangible, los riesgos son más difícilmente perceptibles, siendo dos de sus principales características la dificultad para determinar quién o qué me puede afectar y cómo puedo hacerlo, intangible. Y la segunda, relacionada con que el problema para identificar dónde y cuándo se puede producir, impredictible. Los riesgos de naturaleza y origen muy variables son también muy numerosos, máxime en el contexto de la complejidad e incertidumbre ya descrito. Por ello resulta materialmente imposible atender de manera permanente a todos ellos y en consecuencia se trata de priorizar los esfuerzos en base a su impacto sobre el objeto a proteger y la probabilidad que se materialice. De manera que sobre los más probables y peligrosos será necesario establecer unas medidas permanentes de prevención y respuesta. Sobre aquellos que, aun siendo de menor probabilidad, su impacto sea considerable, lo que determina el umbral de riesgo, se formulan planes o medidas de contingencia y para el resto se deben establecer unos sistemas de alerta temprana. El proceso de análisis se podría decir que constituye la esencia de la producción de inteligencia, el cual comienza por la obtención de datos y la constatación de hechos, lo cual supone tanto el manejo de diferentes fuentes como la disposición de los ya referidos sistemas de alerta, los cuales contribuirán a generar una inteligencia proactiva en lugar de reactiva. Esta información obtenida es debidamente procesada y dará lugar a una serie de deducciones o resultados en forma de hipótesis, estimaciones, conclusiones y predicciones. El producto así obtenido es la inteligencia, la cual es en sí misma generadora de conocimiento necesario para los procesos de toma de decisiones.
Atendiendo a la falta de certidumbre del contexto en el que nos movemos, como la mencionada complejidad del objetivo de la inteligencia, entendemos que esta función debe atender a dos condiciones. La primera, responder a un modelo de organización no jerárquico y a una operación en red, lo que refuerza la necesidad creciente de la colaboración entre agencias y órganos de inteligencia. Y la segunda, al establecimiento de unos procedimientos que integren y permitan explotar con facilidad y seguridad los productos de inteligencia. En el primer caso, será necesario asumir y regular la actuación coordinada de las diferentes agencias y órganos de inteligencia sobre un mismo objetivo. En el segundo, para evitar largas y muchas veces inseguras cadenas de difusión, a la vez que evitar la retención interesada o no de información, se establece un principio básico en el trabajo de inteligencia sobre un sistema abierto, cual es el de la necesidad de conocer. De acuerdo con él, la información debe ser accesible para quien la precise, para los objetivos específicos que fueren necesarios y en los tiempos precisos y oportunos, así como con las condiciones de seguridad requeridas. Esta nueva manera de articular la inteligencia nos lleva a una adaptación del tradicional ciclo de inteligencia hacia uno mucho más dinámico, como nos propone Clark en su obra ya citada, el cual podríamos sintetizar como sigue. Un usuario, sea cual fuere su nivel, tiene una necesidad de información para resolver el problema. Y de acuerdo con el principio de necesidad de conocer, el sistema se la proporciona. Segundo paso, esa información obtenida puede ser suficiente o por el contrario, generar nuevas necesidades de información sobre el objetivo. En este caso, esta nueva situación abrirá un nuevo proceso de análisis que permita completar lagunas y vacíos sobre el objetivo, así como generar nuevas acciones por diferentes fuentes. Como cuarto paso, ese trabajo de los órganos de atención generará datos y hechos que, debidamente analizados, darán lugar a nuevas deducciones sobre el objetivo, las que supuestamente contribuirán a dar una solución al problema. Y si no fuera así, el ciclo se iría manteniendo indefinidamente, lo cual, habida cuenta del dinamismo del objetivo, será lo habitual. Con lo cual, estamos ante un ciclo adaptado al objetivo y sustentado por un sistema de inteligencia. Un sistema que opera en red y que supone orientar el esfuerzo de inteligencia hacia los objetos de interés. Por lo cual, establece un mayor equilibrio entre la necesidad de inteligencia y la difusión. Otro principio importante para considerar en el mundo incierto de nuestros días es que la inteligencia es una herramienta proactiva, la cual se justifica en base a lo siguiente. No se trata simplemente de reaccionar ante situaciones no deseadas o de la búsqueda de solución ante un problema concreto, sería la inteligencia reactiva, sino de estar en condiciones de anticipar situaciones que, sin ser necesariamente originadas por un acontecimiento dramático, aconsejan anticipar medidas para lograr o mantener la ventaja competitiva o, en su caso, la continuidad de negocio. De manera que la inteligencia es en sí misma proactiva y reconoce que la ausencia de acontecimientos dramáticos no asegura una ausencia de amenazas competitivas. Cada cambio en el entorno origina señales y mensajes que las organizaciones deben conocer e interpretar. Estas señales se producen tanto en el entorno inmediato como en un contexto general. Y en él se incluyen aspectos económicos, tecnológicos, políticos, sociales, etc. De manera que uno de los beneficios del análisis de esas señales de alerta es su contribución a la gestión del riesgo estratégico, entendiendo por tal la existencia de un acontecimiento inesperado o un conjunto de condiciones que puedan reducir significativamente la habilidad y la posibilidad para implementar con éxito una estrategia determinada. Si aceptamos que lo que crea el riesgo es la incertidumbre y lo que crea la incertidumbre tiene que ver con el cambio, debemos considerar que para hacer frente al riesgo, uno de los primeros pasos que debemos identificar son precisamente los factores del cambio, ya sean tecnológicos, acciones políticas, gubernamentales, tendencias sociales, etc.
Frente a la gran diversidad de variables que se precisan controlar, como ya hemos visto anteriormente, en los sistemas complejos, cada vez es más patente la necesidad de que esa inteligencia sea proactiva, precisamente porque el número de variables es muy grande. Variables, además, como veíamos, independientes. De manera que la inteligencia debe producirse simultáneamente en los tres niveles, que no vamos a entrar ahora mismo en la descripción, el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. Sí merece una mención, aunque sea brevemente, de la influencia de lo que se conoce como la era de la información sobre la generación de inteligencia, por 4 razones fundamentales. La primera es que más gente accede a más información de una manera más rápida en la medida que hay una mayor variedad y número de bases de datos, existe una creciente diversificación de fuentes, a lo que se une el portentoso desarrollo de las comunicaciones, lo que le da a la inteligencia una nueva dimensión. El segundo se caracteriza por el riesgo de una preocupante manipulación de la información, lo que a veces se llama información 2.0, que además de ser un riesgo en sí mismo, como es el caso de las fake news, contribuye a su vez a la dificultad de la generación del conocimiento. El tercero es que el volumen de información excede con mucho de la capacidad de procesar, fundamentalmente por la limitación humana. Teniendo en cuenta que a mayor grado de incertidumbre se requiere una mayor prospectiva y que ésta se basa en el análisis del presente en su relación con el pasado para proyectarlo hacia el futuro, el exceso de información puede provocar, curiosamente o paradójicamente, la limitación del análisis de noticias, hechos, etcétera, porque no tenemos capacidad para procesarlos todos y por lo tanto se corre el riesgo de obviar unos y aceptar otros y en consecuencia impedir o cuando menos dificultar la generación de unos escenarios objetivos. Y el cuarto punto, la excesiva confianza que se tiende a dar a la tecnología. Y debemos entender que esta en sí misma no produce inteligencia, siempre requiere la intervención del analista. El escenario en el que nos enfrentamos en esta tercera década del siglo, agravado sin duda por la pandemia de COVID, si por algo se caracteriza, como he venido repitiendo a lo largo de la ponencia, es por la incertidumbre, la cual sostenía y sostengo que era motivada fundamentalmente por 3 aspectos fundamentales: la falta de liderazgo a nivel mundial, los cambios sustanciales en la agenda económica y la globalización digital, y todo ello unido al cambio social. Y de acuerdo con lo anterior, el contexto en el que finaliza que se inicia esta década, es necesario más que nunca que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, cuenten con una superioridad en la información, que les permita, por una parte, asegurar sus activos, sus procesos, y por otra, obtener fundamentalmente la necesaria ventaja estratégica o competitiva, según los casos. Y para ello la inteligencia pasa a ser una disciplina indispensable en toda actividad organizacional. Como toda materia de amplio espectro, como es el caso de la inteligencia, no cabe la improvisación ni la falta de rigor, sino que es una función que debe basarse en la aplicación de unos principios y unos procedimientos sistemáticos. Además, aquella precisa de expertos, no debe dejarse en manos de personas sin la capacitación requerida y requiere contar con recursos. Habida cuenta, como hemos visto anteriormente, que esta función se relaciona con sistemas abiertos y contextos inciertos y complejos, se puede afirmar que ninguna organización dispone de la capacidad necesaria para dotarse de órganos autónomos de inteligencia y por ello precisa una creciente colaboración en este campo. Por ello, el apoyo mutuo y la cooperación entre organizaciones de inteligencia es fundamental. El exponencial desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha permitido que esta colaboración pudiera quedar sistematizada, dando con ello carta de naturaleza a lo que se conoce como inteligencia colaborativa. De acuerdo con una publicación del grupo P&A, se podría definir el término de inteligencia colaborativa como aquella actividad
en la que se trata de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto. Esta interpretación es una aproximación basada en la etimología de las dos palabras que la componen, inteligencia y colaborar, pero que nos sirve como base para entender a continuación una descripción más detallada, como me permito leerles a ustedes. La inteligencia colaborativa supone la deliberación ordenada, facilitada por tecnologías sociales, que permite a un conjunto de personas crear un mejor conocimiento compartido y tomar decisiones con mayores posibilidades de superar los retos y dificultades que plantean las distintas actividades humanas en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Es el Centro de Inteligencia Colaborativa. Centro de Innovación para la Inteligencia Colaborativa. En esta definición se incluyen las que son las principales señas de identidad de ella. La primera se refiere a la necesidad de compartir el conocimiento. Cuanto más compartamos, más tendremos. El mercado o el contexto internacional requiere respuestas rápidas y con experiencia, y para ello se precisa compartir conocimientos. Es necesario saber cómo y a quién preguntar, los tipos de preguntas que abren nuestras mentes a nuevas posibilidades. En una palabra, colaborar. Si nos ceñimos al ámbito de compartir, el conocimiento se limitaría al concepto de inteligencia colectiva, en la que mediante la concurrencia de acciones de grupos de personas se llegaría a un producto final. Sin embargo, la segunda de las señas de identidad de la inteligencia colaborativa es que se mueve en el entorno de las tecnologías sociales, que es la segunda seña de identidad de la definición que leíamos antes. En todas las organizaciones, ya sean empresas o organizaciones gubernamentales, hoy más que nunca, en un mundo global y digital de nuestros días, en el que las tecnologías de la información avanzan a pasos agigantados y en la medida que la mayoría de las empresas, refiriendo ya a estas en concreto, no pueden tener una organización propia de inteligencia que atiende a todos esos entornos que hemos visto de la seguridad, empieza a ser necesario potenciar la inteligencia colaborativa para conseguir lo que podríamos denominar compañías inteligentes, es decir, capaces de adaptarse a cualquier cambio y necesidad. Y añadimos una tercera seña de identidad a la definición de inteligencia colaborativa, aunque es una reiteración, porque es común a todo producto de inteligencia, que es su orientación a las tomas de decisiones, poniendo el énfasis en que éstas se producen hoy más que nunca en un entorno de creciente complejidad y cambio. Existen diversas formas de colaboración en base al grado y tipo de integración, que no vamos a entrar en detalles, que sale del objeto de esta ponencia, como puede ser el modo fusión, en la que es una aportación individual al producto final, el modo molecular, que es cada contribución conserva su identidad propia, un modo de colección, un modo agregador, etcétera. Pero sí es importante determinar que hoy en día, para ser competitivo, y me estoy refiriendo ya al mundo de la empresa, debemos aprender a pensar de manera colaborativa e innovadora, o innovadora y colaborativa. No voy a poner en importancia una y otra, porque las dos son importantes. Son muchas las organizaciones que desde hace años apuestan por el reclutamiento y la retención del talento corporativo, con lo que partimos de la base de que contamos con empresas repletas de talento y de ideas innovadoras que encuentran un terreno propicio para esos entornos que favorecen la colaboración. Y, por supuesto, cuentan con recursos tecnológicos y, en la mayoría de las ocasiones, con financiación. Con lo cual, el camino está abonado para acometer esos proyectos ambiciosos. Y consciente de esta necesidad y de esa situación, la empresa de la que soy socio, y perdonen que no lo interpreten como una parte de propaganda o de venta, nada más lejos de mi intención, pero simplemente
por centrar un poquito el énfasis en este último punto. Como digo, la empresa de la que soy socio, World Collaborative Intelligence, TWICI, por sus siglas, ha desarrollado un producto novedoso y adaptado a las necesidades de los clientes, orientado tanto a las grandes como a las medianas empresas, y podríamos decir, de una manera innovadora en España, porque este campo ha estado tradicionalmente ocupado por el mundo anglosajón. Y para ello se ha creado una considerable red de colaboradores en diferentes áreas de conocimiento y en diferentes partes, regiones del mundo, lo que permite una integración de productos de inteligencia de una forma eficiente y competitiva. Y en el caso de compañías como la que acabo de citar, TWICI, compañías proveedoras de servicios de inteligencia, se combinan todos los tipos de colaboración, ya sea de fusión, generando un mayor nivel de conocimiento procedente de fuentes especializadas, molecular, recurriendo a la suma de capacidades de diferentes actores integradas en una entidad única, los modos de colección y de agregación mediante la configuración de un sistema de alertas. Resumiendo, la inteligencia colaborativa es más propia de grupos de trabajo que de grandes masas de personas. Se ve facilitada cuando el objetivo a conseguir o reto a superar se encuentra bien identificado y definido. Se realiza una precisa selección de los participantes en el proyecto en base a sus competencias y habilidades y se cuenta con las herramientas digitales adecuadas para su desarrollo. El trabajo de inteligencia precisa de coordinación y colaboración entre personas que tienen diferentes grados de conocimiento, habilidades y experiencia. Y ello requiere en ocasiones crear equipos con elementos que manejen distintas disciplinas relacionadas con la inteligencia y en muchos casos organizaciones diferentes. Y llegamos a la conclusión. La inteligencia es una actividad o función básica en los procesos de toma de decisiones que orientan la actividad y, en su caso, el cambio de toda organización empresarial. Todo cambio está forzado en ocasiones y siempre condicionado por el contexto en el que se mueve la organización. Quiere decir que además de conocer nuestras propias fortalezas y habilidades, se precisa conocer las oportunidades y amenazas que conforman el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad empresarial. La inteligencia es pues la herramienta capital que nos va a facilitar la información precisa sobre los procesos internos, así como del contexto externo, permitiendo con ello alcanzar una posición de ventaja en la toma de decisiones. A mayor nivel de incertidumbre se manifiestan mayores vulnerabilidades en el ámbito interno, las cuales es preciso detectar y corregir con la mayor precisión y rapidez. Y ya hemos visto que a mayor nivel de aquella, más difícil resulta determinar el contexto. Por otro lado, se podría afirmar que dos de los factores que influyen en el entorno de seguridad de nuestros días son el de la globalización y el de la interconexión. Uno y otro se retroalimentan y se complementan, y ambos son sin duda determinantes para entender la complejidad del contexto internacional en las primeras décadas del siglo XXI, definiendo un contexto estratégico de difícil comprensión al que podríamos identificar como el paradigma de la complejidad. En un sistema internacional que podríamos denominar como multilateral y descentrado, con unos actores de diversa naturaleza que se mueven con una mayor facilidad en el entorno de las que Bauman denomina sociedades líquidas, lo que genera a su vez un alto nivel de incertidumbre en la seguridad, lo que requiere que ésta sea abordada con enfoques multidimensionales y respuestas holísticas. Por otra parte, se dificulta el proceso de toma de decisiones, siendo necesario ir más allá de lo que Friedman describe como las opciones racionales, y en muchas ocasiones se debe decidir no entre lo bueno o lo malo, sino en el marco de un dilema principalmente incorrecto. Se trata pues de movernos en un entorno marcado por la incertidumbre en el que la seguridad se presenta como un problema complejo, que requiere no solo de una visión cosmopolita, sino que la respuesta debe tener una dimensión holística, huyendo de las tradicionales de suma cero que caracterizaron la seguridad del pasado siglo. Y para enfrentar este escenario tan sumamente demandante, los tomadores de decisiones precisan tener anticipación. Y es en este punto en el que la inteligencia cobra su dimensión como valor añadido,
para la seguridad, en la medida que la va a dotar de un escudo protector que permitirá la identificación temprana y la evaluación permanente de los desafíos a los que se enfrenta. Pero también, no menos importante, su carácter instrumental, al ser una herramienta invaluable e irrenunciable para la seguridad. Les agradezco enormemente su atención, espero que esta ponencia haya sido de su interés y les reitero mi disposición para cualquier consulta que consideren puedan hacerme en el correo que figura al inicio de esta presentación, y en cualquier caso el centro universitario amablemente compartirá con ustedes. Muchísimas gracias, reitero, por su atención y quedo atento a sus consideraciones.